Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días, estimados compañeros. Lo que vamos a realizar el día de hoy son algunos ejercicios relacionados a lo que son las medidas estadísticas para la evaluación número 3 y tener un poquito más amplio el conocimiento al respecto. Tengo aquí algunos ejercicios que ya los he propuesto y están con opciones de respuestas, las que hay que ir resolviendo. De manera rápida y concreta, lo que voy a hacer es abrir una hoja Excel y ver justamente los datos que voy incrustando. Para esta situación, miren, se realizó una entrevista al azar a 7 estudiantes del curso, en el que se preguntó cuántas horas estudian al día. Las respuestas fueron, en este caso, 1, 2, 4, 3, 2, 2 y 0. Entonces voy insertando ese conjunto de datos. Miren, ahí está 1, ¿sí? El siguiente dato era 2, el siguiente es 4, el siguiente 3, el siguiente es 2 y 2, ¿sí? Y finalmente el 0. Entonces, ¿cuántos datos existen justamente aquí? Miren, voy a ir agrandando un poco más el espacio. Ahí está. Si hacemos un recuento, tenemos 7 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. La pregunta es, ¿cuál es el valor central de las horas del estudio? Bueno, para recordar un poco la definición, sabemos que la moda es la que tiene mayor frecuencia absoluta simple, ¿sí? Es decir, tiene la mayor cantidad de veces. Por el otro lado, la media aritmética o promedio es justamente aquel dato que es determinado justamente por la suma total de todos los datos dividido entre la misma cantidad, que es justamente el promedio o la media. Y el valor central en este caso es directamente la mediana, es igual a 2, nos indica, ¿no es cierto? Esta va a ser la respuesta. ¿Por qué va a ser igual a 2? Miren, lo que voy a hacer es seleccionar aquí, voy a hacer el cálculo de la determinada mediana, ¿sí? Vamos a opciones, mediana, selecciono el conjunto de datos, bueno, aquí no es necesario que los ordene, ¿no? La hoja Excel nos ayuda ya de manera más rápida a determinar. Por lo tanto, aquí la mediana será igual a ¿cuánto? Será igual a 2. Entonces, esa es la respuesta directa. A la siguiente consigna, número 2, dice, en un paralelo del quinto semestre de la carrera de educación, 10 estudiantes fueron al segundo turno de la asignatura de didáctica general 1, después cuyas puntuaciones son las siguientes, 45, 55, 52, 60, 65, etc. Entonces hay que calcular el promedio, la mediana y la moda de calificaciones. Hay opciones en este caso, ¿no? Entonces, muy bien, lo que yo voy a hacer es determinar estos datos, ¿sí? Muy bien, esta parte, en un apartado, insertamos los datos 45, 45, 55, 52, ¿sí? Luego viene ahí, por ejemplo, 60, 65, después está 58, 70, 58, 70, 70, ¿sí? Nuevamente 70 y finalmente 85. Entonces aquí ya tengo algún recuento, si lo he hecho de manera directa y concreta, ¿sí? Tenemos un recuento de 10 datos, ¿no? Porque en total son 10 estudiantes. Estas son sus puntuaciones o calificaciones en la determinada materia. Bueno, calculamos el promedio, la mediana y la moda. Para esto pueden ustedes realizar la sumatoria total de estos para el promedio, suman entre todos y dividirlos entre justamente la cantidad, ¿sí? Ahí está, lo voy a ir desarrollando, ¿sí? Ahí tenemos aquí, lo voy a remarcar de color amarillo, es la suma total de todas estas puntuaciones. ¿Cuántos datos existen en total? Son en total n igual a 10 para esta situación, ¿no? Entonces, como tengo el conjunto de datos igual a 10, lo que voy a hacer es la división entre estas dos, ¿sí? Entonces voy a dividir la suma total sobre 10. Y hacemos un enter y obviamente tenemos aquí, miren, la media, lo voy a decir, o la media o promedio es igual a 63. Vamos al siguiente caso. Ese es de manera manual que ustedes tienen que ir realizando con la calculadora. Bueno, yo puedo utilizar también de parte de las funciones mediante la función promedio. Selecciono el conjunto de datos o de calificaciones que son datos no agrupados para esta situación. Es un caso muy sencillo. Hago un aceptar y ahí está, ¿no? Obtenemos una media de ¿cuánto? De 63, ¿no? Ahí está la función promedio, de la misma forma, ¿no? Bien, aquí ya tengo estos dos datos, lo voy a hacer un repintado para poder objetivizar de manera concreta qué es lo que estoy calculando. Vamos al siguiente, indica que la mediana lo que hay que hacer es justamente ordenar el conjunto de datos,
¿sí? En la práctica es ordenar el conjunto de datos, este es de aquí, miren, de menor a mayor. Eso es lo que puedo ir realizando, ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, cualquiera de las dos, ¿sí? Puedo seleccionar y miren, voy realizando ese orden correspondiente, ¿sí? Entonces, en esta parte lo que he realizado es ordenar de menor a mayor el conjunto de datos. Aquí nuevamente el promedio se puede determinar, ¿sí? Ahí está, no hay ningún problema, por situaciones de selección, en este caso de datos, ¿no? Voy determinando el promedio, ahí está, 63. Entonces ya los he ordenado como ustedes han podido observar. Bien, a lo que hay que calcular ahora es la mediana. Vamos a la parte de la mediana, hacemos un clic en aceptar, seleccionamos el conjunto de datos ya ordenados y finalmente clic en aceptar. Por lo tanto, la mediana aquí es igual a ¿cuánto? A 62.5 aproximadamente, ¿no? Entonces ese va a ser el dato. Entonces tengo ahí el promedio de 63, la medida de 62.5. Entonces, como ustedes pueden observar, miren, aquí tengo dos opciones. O bien puede ser esta o la opción esta de aquí de abajo, ¿no? La segunda como la última. Y otra forma de realizar el cálculo de la mediana de manera manual es ir eliminando por extremos. Miren, lo que yo voy a hacer es eliminar por extremos, ¿sí? Para esta situación eliminamos por extremos. 45, miren, con 85, 52, con 70, ¿sí? Es la eliminación por extremos, pero obviamente a la hora de poder realizar la eliminación por extremos, no olvidemos que tengo un conjunto de datos que es par, por lo tanto voy a sacar el promedio entre 60 y 65, ¿sí? Ese va a ser el dato de la mediana. Para esta situación, por ejemplo, si yo realizo el cálculo correspondiente y puedo definir una función, por ejemplo, ustedes con la calculadora suman 60, ¿sí? Abrimos paréntesis, 60 más 65 dividido entre 2, ahí está, ahí, más la casilla donde se encuentra 65 sobre 2. Ahí lo obtenemos, un igual de 62.5, tal como lo hemos mencionado, utilizando la fórmula o bien el procedimiento manual. ¿Sí? Sin el uso de en este caso con el uso de la calculadora, sumar los valores internos centrales, es decir, la media, en este caso interno. Pero obviamente para la mediana tiene que estar ordenado. Entonces, por lo tanto, aquí la mediana es igual a ¿cuánto? Ya lo tengo calculado, es igual a 62.5. Vamos al siguiente dato, es determinar justamente lo que es la moda, ¿sí? Porque nos pide también la moda, es decir, ya tenemos el promedio, la mediana y la moda de calificaciones, ¿no? Entonces la moda, no olvidemos que es la que tiene mayor frecuencia. Si alguien puede ver, en este caso, por ejemplo, poder determinar, sí, la moda es la que tiene mayor frecuencia. ¿Cuál es el dato que mayormente se repite? Como ustedes pueden observar, miren, el 70 es una moda que tiene mayor frecuencia, ¿no? Una forma también de calcular es esta de manera directa también, moda 1, aceptar, vamos seleccionando el conjunto de datos, no importa el orden para la moda, ¿no es cierto? Solamente nos interesa la frecuencia mayor, ¿no? Ahí está, por lo tanto la moda es igual a 70. ¿Sí? Entonces ahí obtenemos que la moda es igual a 70. Bien, entonces la respuesta correcta para esta opción ha sido justamente, miren, la opción, en este caso, la última, ¿no? 63, 62.5 y la moda de 70. Esta sería nuestra opción de respuesta para este conjunto de datos, ¿no? Ese sería su promedio, la mediana y la moda correspondiente. El valor central, ¿no? El valor que tiene mayor frecuencia y el promedio correspondiente. Vamos a la siguiente consigna. Dice, del siguiente conjunto de datos no agrupados de variable discreta, hay que calcular la varianza y la desviación estándar, respectivamente, si son 2, 3, 1, 1 y 2. Tengo opciones de respuesta. Muy bien, entonces vamos insertando estos datos, ¿sí? Voy a bajar en la parte inferior, ahí está. Tengo el valor de 2, ¿sí? 3, luego tenemos el 1, 1 y 2, ¿no? 1, 1 y 2, ahí está. Este es mi conjunto de datos. Si este es el conjunto de datos, lo que ahora voy a realizar es calcular la varianza, ¿sí? Entonces, varianza.
¿cómo calculamos la varianza? Y luego la desviación, ¿no? Desviación. Ahí está, la desviación. Vamos con la varianza. De manera directa, utilizando el Excel, puedo determinar, por ejemplo, la varianza, que significa vara, ¿no? Hago un aceptar y voy seleccionando el conjunto de datos. Ahí, muy bien. Y luego, miren, ya he determinado aquí. Y hacemos un clic en aceptar. La varianza sería de 0.7. Y la desviación estándar mediante la función. A ver, veamos, es la desviación o desvesta, en este caso es la función, como se puede observar. ¿Sí? Seleccionamos el conjunto de datos y determinamos lo que es la desviación estándar para los datos no agrupados, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es ir determinando con menos dígitos, ¿no? Entonces aquí tengo dos opciones de respuesta, ¿sí? ¿Cuál sería entonces la varianza? 0.7, ahí está, 0.7, esta. No es 0.5, ni 0.6, ni 0.8. Por lo tanto, y obviamente la desviación estándar correspondiente es de 0.84. Esta sería la respuesta correspondiente al inciso A de la consigna número 3. De manera similar, en una imprenta se recoge un lote de libros de estadística inferencial. Si usted fuera supervisor de calidad, en este caso lo que hay que hacer es, dice, seleccionar 5 cajas al azar de 5 cajas de libros del lote y se encuentra y existen libros con defectos de impresión en estas 5 cajas, cuyos datos son, por ejemplo, en la primera caja 2 defectuosos, en la segunda 3, en la tercera 1, en la cuarta 1 y en la quinta caja existen 2 defectuosos. La pregunta es, ¿cuál es el coeficiente de variabilidad? Como ustedes pueden observar, es los mismos datos de la anterior pregunta, ¿no es cierto? 2, 3, 1, 1 y 2, solamente lo he cambiado la parte del problema. Por lo tanto, el coeficiente de variabilidad, no olvidemos que por fórmula es la desviación típica, en este caso estándar, ¿sí? La desviación estándar dividido entre, en este caso voy a seleccionar de esta forma, miren la formulita, ustedes ya lo tienen, desviación estándar sobre el promedio, ¿no? Es decir, la media, multiplicado por el 100%. ¿Sí? Entonces aquí yo estoy haciendo un recuerdo simplemente, no estoy determinando una función de manera exacta, ¿no? Solamente esta es la función que se tiene que calcular. Tengo la desviación estándar, sí, aquí está. ¿Cuánto sería su promedio? Ese sí es el que se requiere determinar, ¿no es cierto? El promedio de calificación. Muy bien, hago con funciones, voy a promedio, ahí está. Voy seleccionando el conjunto de datos, ahí está nuevamente, y obtenemos ahí un promedio de 1.8 exactamente, ¿no? Entonces la desviación dividido entre el promedio multiplicado por el 100%. Ahora sí, ese va a ser el coeficiente de variación. Entonces definimos la función, ¿sí? La desviación estándar, y obviamente voy a utilizar para ellos no olvidarse, 0. Ahí está en esa casilla, sobre el promedio multiplicado por el 100%, en este caso 100, ¿no? Entonces miren, voy redondeando, voy reduciendo, por ejemplo, a un conjunto de datos menores, más pequeño, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, tengo 46.5 y esto nos sirve mucho, la hoja Excel, ¿no? Para poder hacer redondeos correspondientes. Entonces el coeficiente de variación es igual a 46%. Muy bien, las opciones serían A, B, C, D, ¿no? Entonces sería la opción C para este caso. Ahí está. La consigna número 5, de la misma forma, de ese mismo conjunto de datos, dice que es la cantidad de libros defectuosos de 5 cajas extraídas, ¿no? Si los rangos de aceptación son, por ejemplo, para la varianza, tendría que estar en este intervalo de 0 a 0.95. Entonces, muy bien, nosotros, como podemos observar, la varianza es esta, ¿sí? 0.7. Se encuentra en este intervalo que menciona 0.7, claro que sí, por lo tanto, esta cumple, ¿no es cierto? Esta sí cumple esta condición. Muy bien, vamos a la siguiente. Para la desviación estándar, tiene que estar en el intervalo de 0 a 0.85. La desviación estándar es esta, 0.84. Y aquí nos dice hasta 0.85. ¿Cumple la condición? Sí, cumple la condición porque el valor de la desviación estándar, 0.84, se encuentra en este intervalo cerrado. Bueno, la pregunta es, ¿se acepta o se rechaza? Si cumple las dos condiciones, obviamente se acepta, ¿no? La opción sería el inciso B. Entonces ahí ya lo tengo ya resuelto en esa parte, ¿no? No solamente era una parte de análisis nada más.
pero si cambiamos los datos, nuevamente hay que determinar la desviación típica estándar, en este caso, o bien la varianza para poder definir justamente este tipo de control de calidad que está similar en los problemas que se han propuesto. Vamos a la consigna número 6 de la siguiente tabla de frecuencias. Primero debe completar los espacios vacíos, luego hallar la media, la mediana, la moda respectivamente. Muy bien, como aquí ya tengo ya el conjunto de datos de la tabla, voy a hacer un control C, voy a copiar mi conjunto de datos en mi hoja Excel, ¿sí? Ahí lo podemos ir copiando, y ya tengo ya la tabla. Lo que hay que hacer es justamente los espacios que están en blancos, hay que ir completándolos, ¿no? No olvidemos que aquí el promedio en este caso va a ser 45 más 55, ¿no? Para esa situación, si deseas, lo puedes insertar en esa parte, parte auxiliar, ¿sí? Lo que voy a hacer es el cálculo, ustedes hacen con la calculadora, suman 45 más 55, ¿no? Y entre paréntesis obviamente dividido entre 2, entonces ahí el promedio sería de 50. El siguiente, por ejemplo, es de 55 y de 65. Muy bien, entonces su promedio va a ser la sumatoria, en este caso de 55 más 65, ¿sí? Entre 2. Ahí está, es igual a 60. Luego tenemos la opción de 65 más 75. Ahora, ¿por qué estoy calculando esta marca de clase? Porque requiero justamente para determinar el promedio, ¿no? Para poder calcular la media aritmética. Para esa situación estamos calculando las marcas de clase. No olvidarse que cuando nosotros trabajamos con tablas continuas, con intervalos, es decir, datos agrupados, es necesario determinar esto. Muy importante lo que es la marca de clase. Bien, ahí está, ya le he completado. Los demás datos ya están de la misma forma, ya estaban. ¿Sí? Estas tres son las que he podido completar. Los voy a remarcar de color azul, ¿no? Aquí hay los espacios vacíos que hay que completarlos, obviamente, ¿no? Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es calcular el promedio. ¿Ya cuánto sería el promedio? Muy bien, vamos ahora a la multiplicación corresponde. Miren, por ejemplo, aquí es la frecuencia absoluta acumulada. 4, ¿sí? 4 más 12, 16 más 20. Entonces aquí tienen que definir la función. O ustedes con la calculadora, 16 más 20. ¿Sí? Ahí está. Luego 36 más 10. De la misma forma va a ser 46 y más 4, 50, ¿no? La suma total de eso, ¿cuánto es? Ustedes suman con la calculadora, les va a dar exactamente a 50, ¿no? Ahí está, entonces es igual a 50. Bien, vamos a la siguiente columna. Esto hemos determinado, por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada menor que es para determinar la mediana, no olvidarse, ¿no? Para la moda, simplemente estas frecuencias simples. Y para situaciones de caso del promedio, lo que hay que hacer es multiplicar la marca de clase multiplicado por la frecuencia. ¿Sí? Ahí está, y ya lo obtenemos y voy remarcando de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, 50 por 4, en este caso es 200, ¿no? 60 por 12, en este caso es 720. Luego hacemos la sumatoria correspondiente con la calculadora, suman los datos y obtenemos ahí un conjunto de datos de 3480. Por lo tanto, el promedio es esta sumatoria, ¿sí? Esa sumatoria, voy a calculando ahí, esta sumatoria dividido entre n, que es la cantidad de datos, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, el promedio aquí va a ser de 69.6. Vamos a la mediana, lo que vamos a calcular, luego vamos a calcular la moda, ¿sí? Para la mediana lo que hay que hacer es determinar n medios. Por ejemplo, ¿cuánto sería n medios? ¿Sí? Eso es lo que se debe de calcular para determinar. A ver, por ejemplo, n medios sería 50, ¿no? En la calculadora ustedes dividen entre 2 y eso va a ser n medios justamente igual a 25. ¿Sí? N medios es 25, muy bien. Observamos el dato que está justamente, y lo voy a remarcar de otro colorcito, ¿sí? Este es el n medios. El dato f, para determinar el dato f sub j, ¿sí? O fi, que es mayor, en este caso posiblemente igual a 1. No hay ninguno igual, muy bien, entonces el mayor, el que se le antecede es justamente, aquí está el dato, 36. Entonces el fj, f sub j, es decir, la acumulada, va a ser igual a ¿cuánto? A 36. El fj menos 1, el fj, y lo anotamos f sub j menos 1,
es decir, el anterior será 16, ¿no? Entonces aquí insertamos igual a 16. Muy bien, ahí voy insertando los datos, voy remarcando. Entonces ya aquí ya tengo los datos identificados, que ustedes tienen que identificarlo en principio, ¿no? Con el uso de la calculadora. Solamente es dividir nada más n medios, que es igual a 25, y identificamos la frecuencia, y ahí está, es bien importante, en esta parte, la frecuencia absoluta menor que el más cercano o mayor posible, ¿no? Bueno, si este es el FJ 36, el FJ absoluta sería 20, es decir, para nosotros será F minúscula sub J igual a 20. Entonces insertamos aquí el dato, es 20. Muy bien, ya tenemos ahí para la mediana, ya este conjunto de datos. Lo único que hay que hacer ahora es calcularlo, ¿no? Bueno, lo que se hace es n medios menos f sub j menos 1, es decir, lo que yo voy a restar aquí es n medios menos el f sub j menos 1. Esto aquí es igual, por lo tanto definimos, lo que ustedes realizan en esa parte del numerador de la fórmula es 25, restar ustedes con la calculadora 25 menos 16, igual a ¿cuánto? A 9. Ya está, ahí lo obtenemos igual a 9. Luego lo que voy a hacer es dividir esto, este numerador que es igual a 9, ¿sí? Dividimos 9 dividido entre f sub j, simple, la frecuencia simple, que es igual a 20. Ahí está, ya lo obtenemos, ese es el dato correspondiente, 0.45. Luego esta división voy a multiplicar por la amplitud del intervalo. ¿Cuánto sería la amplitud del intervalo? Miren, tenemos 45, son de anchos iguales, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula? Restando, obviamente, 65 menos 55, por ejemplo. Entonces, en este caso, la amplitud sería igual a 10, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es multiplicar la anterior división por 10, ahí está. Ya tenemos y obtenemos ahí de 4.5. ¿Cuál sería el límite inferior? O LI menos 1, se lo he designado en la formulita. Es el límite inferior de la clase de la mediana, porque aquí está, este que estoy remarcando, es la clase de la mediana, el límite inferior es de 65. ¿Cómo sé que esa es la clase de la mediana? Identificando obviamente en el medios el mayor, en este caso mayor o igual a 25, que es 36, ¿no? Toda esta fila. Entonces 65 es el límite inferior, ahí está. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es sumar los datos para calcular la mediana. La mediana va a ser igual a ¿cuánto? El límite inferior más la división por la amplitud que ya lo hemos calculado. Entonces ahí está, la mediana es de 69.5. Finalmente para la moda, identificamos la que tiene mayor frecuencia, en este caso es 20. Esa va a ser para nosotros el F sub J, ¿sí? O FI, lo podemos designar, no hay ningún problema, cualquier tipo de notación. F sub J es igual a ¿cuánto? A 20. El FJ posterior sería, este sería el FJ más 1, sería en este caso F sub J más 1 es igual a ¿cuánto? El dato sería 10 y el FJ menos 1 va a ser el anterior, que es igual a 12, ¿no? Este es el FJ. ¿Qué es el FJ para la moda? La que tiene mayor frecuencia. La mayor frecuencia es 20, por eso estamos anotando aquí igual a 20. ¿Sí? Ahí está. Y el anterior a 20 es 12. Muy bien, determinamos la delta, ¿no? La delta 1 y la delta 2. Ya, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es las diferencias de las F sub J, las frecuencias simples. Muy bien, para el primero va a ser 20 menos, con la calculadora ustedes me hacen, ¿no? 20 menos FJ menos 1, ahí está. Para el siguiente va a ser 20 menos F sub J más 1, el posterior. Y obtenemos estas diferencias, sumamos las dos, de 1 más de sub 2. ¿Sí? Ajá, muy bien. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es sumar, ustedes suman con la calculadora estos dos datos. ¿Sí? Hago la sumatoria correspondiente. Ahí está, es igual a ¿cuánto? A 18, ¿no? Es decir, 8 más 10, 18. Y luego hacemos la fracción, ¿no?
la delta 1 dividido entre esa suma, que es en este caso delta 1 más delta sub 2. ¿Sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es esta división. Si ustedes me siguen, estamos en la fórmula justamente en la parte del paréntesis, se podría decir, de las discriminantes, ¿no? Delta 1 dividido entre delta 1 más delta 2. Entonces aquí delta 1 vale 8 dividido entre delta 1 más delta 2, ya tengo esa suma que es igual a 18, ¿no? Ahí está, 0.44444, etc. Lo que puedo hacer es reducir esto a solamente a dos dígitos o uno simplemente. Luego voy a multiplicar esa división multiplicados por la amplitud, ¿no? Esta división. Bueno, la división me da justamente de fracciones esta por la amplitud, que es igual a 10, ahí está, 4.444, etcétera. Voy a ir reduciendo los datos, ahí puede ser solamente con dos dígitos, y luego el límite inferior de la clase de la moda va a ser también en esta, ¿no? 65, de la misma forma que la anterior, ¿no? Entonces, la moda va a ser para nosotros el límite inferior, que es 65, más la división que ya hemos calculado por los deltas. Por lo tanto, aquí tenemos la moda igual a ¿cuánto? A 69.4. Entonces, 69.6, aquí está, este es el promedio, aquí tengo dos opciones. La mediana es 69.5, aquí está, y esta no la es, no es 66. Y la moda de 69.4, entonces era la opción D. Esa sería la respuesta correspondiente, ¿no? Pues muy bien, de esta forma ya hemos determinado y calculado algunos ejercicios que espero que les sirva para su posterior cuestionario número 3 que vamos a enviar durante esta semana. Bueno, que tengan muy buenos días a todos y muchas gracias por su atención.